Sindicato Mexicano de Electricistas informa. A continuación, nuestra tercera y última ponente es la doctora Catalina García Espinosa de los Monteros. Ella es profesora de electricidad normalista, doctora en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es estudiosa y promotora en el extranjero, escúchese bien, de la valía internacional del patrimonio industrial de la planta de Necaxa como patrimonio industrial de la humanidad. Le vamos a dar el uso de la palabra para que ella nos dé su ponencia respecto a la reforma. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente a esta invitación y expresar desde luego, antes que ninguna otra cosa, mi reconocimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas, que sin duda es un componente importantísimo de las reservas morales de la nación mexicana. En particular, saludo y apoyaré en todo lo que me sea posible la reintegración del complejo hidroeléctrico Necaxa a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricidad. Bueno, la reflexión que quiero compartir con ustedes es a partir de una pregunta fundamental. Después del proceso ilegítimo del legislativo, mediante el cual abrogó prácticamente el artículo 27 constitucional, ¿ha desaparecido la propiedad originaria de la nación mexicana sobre los recursos naturales de la cadena productiva del petróleo y de la electricidad? Afirmo categóricamente que no, que la propiedad de la nación subsiste y que nuestro problema consiste en cómo revertir este proceso del cual los colegas que me han antecedido explicaron suficientemente los detalles. Quiero partir de lo que dijo Peña Nieto hace unos días cuando presentó lo que llaman el Plan Nacional de Infraestructura. Dijo: tendremos pozos petroleros en aguas profundas, instalaciones para explotar el gas shale, modernas hidroeléctricas y plantas de ciclo combinado, extensos gasoductos. Habremos también de tener, dice, en el sureste 189 proyectos turísticos, energéticos y agropecuarios. Fortaleceremos la conectividad. Se prevén 3 billones de pesos de inversión en energía, etcétera. Se recuperarán los campos petroleros en Cumalopzap y Cantarell, etcétera, etcétera. Respecto a la generación de electricidad, dice, se impulsarán todas las modalidades de uso de fuentes de energía primaria y se construirán además muchas presas. La pregunta que por supuesto todos nos hacemos es: ¿a costa de qué y para quién? ¿A quién va a beneficiar todo eso? Independientemente de la discusión que desde luego estamos haciendo acerca de si se necesitan en realidad más plantas o regresar a la nación la propiedad del sistema eléctrico, todos sabemos lo que está ocurriendo con las nuevas plantas y las presas que se están construyendo en Morelos, en Puebla, en el Zapotillo, con todo este proyecto, además del corredor hidroeléctrico mesoamericano que abarca tanto el sur de México como toda Centroamérica, con el cual se están construyendo, pretenden construir 247 hidroeléctricas, desde luego a costa de quitar la tierra y el agua a los pueblos mayas, tanto de México como de toda Centroamérica. Entonces quisiera organizar las objeciones a este proyecto que ignora en absoluto no solamente los derechos, sino la misma existencia física de los seres humanos y desde luego pretende desmantelar el entorno natural de nuestro país y de toda Centroamérica.
La objeción 1 que me parece que tenemos que levantar es el principio ad nominem. El derecho a la vida, que es arrebatado cuando se quita a una comunidad o a un pueblo el agua, ese derecho ad nominem a la vida está por encima de cualquier otro derecho. Dicen los juristas, es anterior a cualquier código de derecho escrito por la humanidad. Está por encima de cualquier otra consideración. E incluso ha sido reconocido en la última reforma al artículo 1 de la Constitución mexicana. La objeción 2. El sistema eléctrico y la industria petrolera representan una gran acumulación de trabajo humano, intelectual y físico y de recursos financieros públicos también. Trabajo de científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores. Y este trabajo y estos recursos constituyen parte de nuestro patrimonio, no solo cultural, sino económico, histórico y político del pueblo mexicano. En el caso de la hidroeléctrica Necaxa a este respecto es significativo. Desde luego que cuando Porfirio Díaz expropió los terrenos y los concedió a la Mexican Light, pues sí hubo un conflicto, pero después hubo una reapropiación y una apropiación del complejo hidroeléctrico de parte de los electricistas y sus familias. Y eso es una propiedad en todo sentido de la comunidad, de los ciudadanos. Entonces afirmo que subsiste la propiedad originaria sobre el territorio de los pueblos que llegaron antes que las transnacionales, no solo por el hecho de que hay un derecho natural, sino por este trabajo acumulado. La propiedad subsiste por encima de las normativas ahora legales, entre comillas. Corresponde a un derecho previo de los naturales de estas tierras, de sus sujetos individuales y colectivos, es decir, ciudadanos, pueblos, comunidades. Pero ahora vayamos un poco al ámbito histórico. ¿Qué significa el artículo 27? Y digo significa en presente, en términos de la historia del pueblo mexicano. Se formuló en 1917 a partir de la experiencia de saqueo por unos y otros en todo el siglo XIX. Andrés Molina Enríquez, el que formuló las versiones primeras del 27, decía que las concesiones que estaba otorgando Porfirio Díaz, y lo decía muy a propósito de Necaxa, por ejemplo, estaba en desacuerdo en que tuvieran duración indefinida, se concedieran excesivas exenciones tributarias y no se reglamentaran las tarifas, cosa que se parece mucho a lo que nos acaban de describir los compañeros. Manifestaba su preocupación por las desigualdades sociales en las que percibía una bomba de tiempo, y él decía: la propiedad existe para las sociedades, no las sociedades para la propiedad. La concentración desmedida de la propiedad en unos cuantos solo puede ser destruida por la acción violenta de una revolución sangrienta e implacable. Esto lo dijo 4 meses antes del estallido de la revolución de 1910. Y lo decía retomando las palabras que medio siglo antes había dicho Huistán Orozco cuando decía, en unas palabras que hoy nos parece como que si nos las estuviera diciendo a nosotros. Decía Huistán Orozco: no puede concebirse la autonomía de un Estado cuyos ciudadanos y súbditos no sean dueños del territorio en el que viven. Y lo que está planteando la reforma energética es una expropiación del territorio mexicano. Es plantear una economía de enclave, es decir, poner el territorio mexicano, sus recursos, a disposición de las transnacionales sin que tengan ninguna responsabilidad normativa ni hacia el Estado mexicano ni hacia sus habitantes. Esta experiencia de despojo ya vimos lo que trajo consigo la revolución del 10, pues sobre todo una revolución agraria, y lo que ahora está planteando no es un retroceso al porfiriato, es peor porque en esta etapa del capitalismo mundial, los dueños del capital y los estados títeres han entrado en una etapa de extractivismo
que no existía en el siglo XIX y además de negocios parásitos, como nos acaba de explicar Angelberto. ¿Por qué tiene que haber, el ingeniero, por qué tiene que haber empresas comercializadoras, empresas productoras, empresas generadoras? Todo eso no se hace más que para propiciar el negocio de unos cuantos, como dicen en Perú, de un capitalismo de compadres. Entonces, veamos brevemente el segundo aspecto, el del derecho constitucional. De este recorrido histórico, de estos orígenes históricos, está derivado el derecho que reconoce la Constitución del 17 a la nación. Y es importante que recordemos que esta Constitución del 17 es quizá la única en el mundo que dice que la propiedad privada no es un derecho natural, es un derecho que la nación otorga. Y esto venía de las antiguas legislaciones españolas que decían que es la corona la que otorga la propiedad. Cuando se hace la independencia, entonces el sujeto corona es sustituido por el sujeto nación y pasa a la Constitución del 57 y luego a la del 17. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta Constitución y en otras existen principios intocables y que si se tocan, la Constitución es prácticamente abrogada, es decir, prácticamente se ejecuta un golpe de Estado como el que acaba de hacer el legislativo mexicano. Juristas de todo tipo de orientación, de enfoques del derecho, sin embargo, coinciden en que hay núcleos constitucionales intocables. Y citaré solamente a tres. La maestra Aurora Arnaiz, de la Facultad de Derecho, dice: el gobernante no es el poder, está en el poder transitoriamente, el único poder es el del pueblo. Y dice ella: la Constitución es un pacto social, no es un pacto entre particulares, no abarca un número limitado de individuos, abarca a todos los individuos nacionales. Y dice: lo único que tendríamos que hacer en la Constitución es, como en otras de otros países, decir explícitamente qué es lo intocable. Y pone el ejemplo de la Constitución española. La Constitución española dice en el artículo 168 que cuando se propusiera la revisión total del título 1 y de otros, entonces, aunque las cámaras lo hubiesen aprobado, después se tiene que someter a un referendo popular. Cuestión que me parece que, independientemente de que no esté en la Constitución, la sociedad mexicana, los ciudadanos, podríamos promoverlo. Ya hicimos una especie de referendo popular cuando logramos, con la acción ciudadana de los habitantes del DF, que se modificara el artículo 122 de la Constitución y pudiéramos elegir al jefe de gobierno. Eso fue un referendo ciudadano y logramos modificar la Constitución. Nadie dice que sea fácil, porque ahora están verdaderamente empeñados en imponer la dictadura para imponer esta y las demás reformas, pero creo que vale la pena intentarlo. Y entonces creo que, bueno, decía que hay otros juristas. Jorge Carpizo dice: si se modificaran, claro, lo dijo antes de que ocurriera esto, murió antes. Dice: si se modificaran el artículo 3º, el 27, el 123, el 24, la Constitución habría sido abrogada ilegítimamente. Bernardo Batis dice algo similar, y bueno, así como eso, el maestro Jaime Cárdenas y otros. Entonces, frente a lo que estamos es al sello del acta de definición del Congreso mexicano y a un golpe de Estado. Es un uso abusivo del poder que nos plantea la búsqueda de salidas. ¿Cuáles son, desde mi modesto punto de vista, las salidas? Pues desde luego que participemos en la consulta que desde una u otra fuerza se está promoviendo, porque la idea es hacer valer la soberanía. Y me parece que en el reconocimiento de que el Congreso ha perdido toda legitimidad, puesto que ha utilizado un mecanismo del todo tramposo, hay que
hacer no solo la consulta, sino un referendo popular. Dice el constitucionalista Ignacio Burgoa, escribió que si se modifica el núcleo sustancial de la Constitución mexicana, si se abroga, aún si el proceso legislativo hubiera sido impecable, que no es el caso, esa decisión no tendría legitimidad. Puede ser legal, pero es ilegítima. Entonces, me parece que lo que tendríamos que reflexionar es cómo hacemos valer el derecho subsistente de la nación mexicana, que somos todos, a la propiedad que además ha sido conquistada por el trabajo y por nuestros recursos públicos durante todos los años, desde que se creó la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Y desde luego después de la nacionalización de la industria eléctrica y después de la expropiación petrolera. Creo que tan es así, tan es importante estos mecanismos de consulta, de referendo, que es justamente contra el mecanismo de consulta popular que ahora se están enfocando las baterías de estos que se hacen llamar representantes populares. Penchina, entre las muchas cosas que ha dijo hace unos días que será la Suprema Corte de Justicia la que decida si la consulta popular sobre cualquier asunto, y sobre este en particular, tiene una base constitucional o no la tiene. Pues por supuesto que la tiene. Está en el artículo 39 que establece la soberanía del pueblo sobre todas las decisiones que se tomen en la nación. Entonces, no es casual que les preocupe que caminemos en el sentido de la consulta y de los demás mecanismos de ejercicio a la democracia directa. Creo entonces que ese es el camino, porque me temo, y creo que con cierto nivel de certidumbre, que lo próximo que nos aguardan, el próximo golpe que nos van a querer dar, es abrogar el artículo 39 justamente, el que establece la soberanía de la nación. Esa será su manera de celebrar los 200 años de la Constitución de Apatzingán, en la cual Morelos justamente reivindicó que es el pueblo el soberano y los gobernantes son empleados del pueblo. Gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.